Para mí es como la encarnación de una pesadilla, ¿no? La pesadilla del americano medio, del el latino morenito, bajito, que ingresa a los Estados Unidos subrepticiamente por la noche en la frontera y mata, viola a tus mujeres, y, ¿no? Todo ese, es como la encarnación, yo creo, de esa ansiedad, de ese miedo, de esa pesadilla, ¿no? Que estamos siendo invadidos por esta horda de gente inculta y todo, ¿no? que está redefiniendo nuestra identidad a pesar de nosotros mismos. Tres personajes, tres latinoamericanos o latinos, no sé cómo quieras llamarlo, hispanos en los Estados Unidos. Tres personajes muy diferentes: un asesino en serie, un pintor esquizofrénico y una chica que quiere ser dibujante de cómics. Es una historia sobre el desarraigo en Estados Unidos, sobre la forma en que los Estados Unidos está siendo cambiado, transformado desde adentro por esta inmigración, pero una inmigración que no es necesariamente celebratoria, ¿no? Simbólicamente me interesaba el tema del norte, ¿no? Creo que en la ficción latinoamericana, sobre todo en la ficción del cono sur, bueno, en general, ¿no? Como incluso en la música, ¿no? El sur también existe, el continente latinoamericano es el sur. Está el cuento de Borges, el sur, y hay mucho juego con la idea del sur, pero pensaba que ahí había un gran tema que no se ha trabajado del todo esta, más bien el norte como un polo de atracción, como una forma en que, digamos, la forma en que también Latinoamérica se está expandiendo. No todos nos dirigimos al sur, sino hay mucha gente que se está dirigiendo al norte. Entonces me interesaba mucho la idea del norte como un símbolo fuerte en la novela. Para un país tan inmenso, con una industria editorial tan potente, el porcentaje de traducciones de autores extranjeros en los Estados Unidos deja mucho que desear, es como el 2-3%. Comparado con Europa, en que hay países que llegan al 40-45%, es como hasta irrisorio, ¿no? Son los lujos que se da el imperio, un imperio que tiene su lado bien provinciano, esa cosa de sentir que todo el mundo te tiene que mirar, pero tú no necesitas mirar al exterior, al otro lado. Entonces, parte de esto es que sí, de vez en cuando se pone de moda un autor extranjero y es el autor a leer, pero es como que de pronto no existiera más, como si la literatura europea o latinoamericana de pronto se redujera a un solo autor, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento con Bolaño. Sino también que hay ahora, es cierto, reconozco, hay un efecto Bolaño, que es que de pronto varias editoriales norteamericanas están interesadas en ver si hay algo más en Latinoamérica, porque ese es el mundo que más conozco, el mundo universitario en el que me muevo hace mucho tiempo en Estados Unidos. También me interesa ver cómo se van produciendo ciertos discursos sobre América Latina, ciertas interpretaciones se van privilegiando y cómo se romantiza el continente desde lejos, cómo se lo exotiza, cómo se lo malinterpreta, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, entran en juego estos personajes y sus versiones equivocadas o no de lo que creen ellos que es América Latina, ¿no? El último censo dice que somos más de 50 millones. Simbólicamente hemos cruzado la franja de los 50 millones en Estados Unidos, el censo de hace 2 semanas. Entonces, ya no, o sea, de verdad que es como, lo queramos o no, Estados Unidos y Latinoamérica son como una gran familia. No hay familia latinoamericana que no tenga un tío, un pariente, un primo, un hermano en Estados Unidos. Y entonces, casi como que es, no sé si es inevitable, hasta creo que es una obligación tratar de entender ¿no? Esos lazos complejos que nos unen, ¿no? Que une a Estados Unidos, une o desune a Estados Unidos con América Latina. Ajá. Una vez Fudet me dijo, Estados Unidos es un país latinoamericano. Bueno, si te pones, pienso en las encuestas, en el censo, hace 10 años éramos el 12%. En la última encuesta, en el último censo, somos el 17%. O sea, en 10 años ha crecido 5%. Para el 2020 va a ser el 25% de hispanos o norteamericanos con ascendencia hispana.
Entonces, tarde o temprano, y ojalá más temprano que tarde, Estados Unidos va a tener que confrontar, va a tener que asumir, va a tener que enfrentar que no solamente el margen, sino uno de los troncos centrales de su identidad es su identidad latina, ¿no? Esa cosa que está en los márgenes va a pasar a ser el centro. Y eso como que es lo que incomoda, lo que todavía provoca ansiedad en el norteamericano medio. Por eso a mí me interesaba trabajar el tema del asesino en serie latino-hispano, que está basado en un personaje real. Es válido escribir literatura norteamericana en español, si el Spanglish es una lengua válida para hacer literatura, si un escritor latinoamericano debería escribir en inglés. O sea, son temas que creo a mí me atraen. Creo que todo aquello que haga más compleja la realidad me parece que es importante, todo aquello que te confunda más las cosas, que evite estas separaciones a veces tan bruscas que a veces ocurren en el mundo académico, en la forma de analizar las cosas, creo que es fundamental. Aquí de manera literal el tema de la frontera, como la frontera no es porosa, como estás entrando y saliendo, como tu identidad tampoco es tan fija, como a veces puedes sentirte como un escritor boliviano, otras veces como un escritor latinoamericano, otras como un escritor hispanoamericano y otras como un escritor norteamericano. Eso a veces, digamos, para muchos en Estados Unidos, eso digamos es sobre todo gente que está muy interesada en la definición de la identidad, les parece como un anatema, ¿no? O sea, te tienes que definir y no puedes, o sea, ocupar varias identidades en flujo. Creo que a mí me interesa y creo que la literatura que a mí me interesa trabaja estos temas, ¿no? Entonces, creo que lo que hace, por ejemplo, alguien como Alberto Fuguet es fundamental, sobre todo su última novela, Missing. Sí. El tío del personaje dentro de Fuguet bien podía haber sido un personaje de esta novela, porque a mí lo que yo estaba buscando personajes como extraviados en el continente latinoamericano, perdidos, y el tío de Fuguet, el tío de Missing, es como un gran personaje perdido en el continente. Sí, me interesa mucho la forma en que la violencia es parte de la vida cotidiana en los Estados Unidos. Alguna vez yo concebí la idea de algo que yo llamaba, o sea, 3 novelas ambientadas en Estados Unidos, que decía trilogía de la violencia, o trilogía del norte, o algo así. Y esta es la segunda, ¿no? Los vivos y los muertos es una, y hay otra novela que tengo ahí tengo incluso en una primera versión que todavía, una novela corta, que es parte de este mismo, es otro tipo de violencia, más una violencia psicológica, pero entra en diálogo con estas 2 últimas novelas. Sí, creo que es como uno de los temas que más me interesan hoy por hoy. ¿Por alguna razón? ¿Por qué? Bueno, no me he psicoanalizado, pero hay varias razones. Creo que desde el punto de vista literario, creo que lo he dicho alguna vez, yo, mi formación, mi educación sentimental cuando tenía 11, 12, 13 años fue mi primer amor, mi primera fue la novela policial. La novela policial clásica, en la que el detective y la resolución del caso eran el problema central, ¿no? Luego me puse a leer literatura más, entre comillas, serias, y dejé de leer novela policial. Entonces, en los últimos años he vuelto al género, pero desde otra perspectiva, ¿no? 30 años después, digamos, y lo que hoy me interesa más es más bien no tanto el detective, sino el criminal, ¿no? La psicopatía de un asesino en serie, no sé, cómo funcionan estas mentes anormales. Como desafío literario me interesa explorar como estos estados alterados, estos estados extremos de estas psicopatías, y ver qué nos pueden revelar sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Eso puede ser, esta es una posible respuesta, ¿no? La otra cosa es que creo que en mi vida diaria, lo más alejado que yo veo de mí es la violencia, ¿no? Digamos que hasta me cuesta hasta levantar la voz, digamos. Entonces siempre me ha llamado la atención qué es lo que puede pasar por tu cabeza cuando cometes un crimen, qué te puede llevar a cometer un crimen, como algo así tan extraño a mí.
Sí. Entonces, a partir de ahí, esas curiosidades son las que me llevan a indagar, digamos, en la ficción como forma de tratar de comprender algo que desde el principio se me antoja incomprensible. Para terminar, Edmundo, yo considero que tu libro también es un libro muy literario en el sentido del estilo, que está muy depurado, y en la cuestión del ordenamiento de los capítulos y la estructura del libro, ¿no? ¿En qué medida la estructura y el estilo nos ha conducido a contar esta historia, ¿no? ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, de hecho, aquí voy a hacer como matar al padre, pero es así. Creo que en principio, bueno, yo tenía muchas deudas con Vargas Llosa, sobre todo en la estructura de la novela. Y de pronto, para esta novela, me di cuenta que esa estructura arquitectónica de Vargas Llosa no me funcionaba del todo, porque, digamos, en Vargas Llosa estas historias paralelas siempre se van entrecruzando en vasos comunicantes, se van fusionando en una trama que al final es una sola, pero todas las historias confluyen, ¿no? Yo en cambio aquí quería una cosa más suelta, no tan así de ensamblaje, engranaje perfecto, que la conexión fuera más a través de símbolos, por ejemplo el tren, ¿no? El tren que Jesús utiliza para desplazarse, el tren que Martín está obsesionado en pintar una y otra vez. Entonces sentía que ahí había una conexión más simbólica que de trama. Hay como un aire de familia y son historias que se guiñan, pero no necesariamente se abrazan y se juntan, ¿no? Entonces me gustaba esa idea de historias que se tocan, pero no se juntan, ¿no? Pero que está ahí, pero que a la vez sientes, aunque quizás no lo pueda explicar yo del todo por qué, pero a la vez sientes que sí pertenecen a la misma novela, ¿no? Y ojalá que esa es la idea, que el lector incluso pueda no explicarse exactamente por qué, pero que al final sí le quede la sensación de que sí, no ha leído tres novelas distintas, sino que es una sola, ¿no? Con personajes ¿no? Lo principal para mí era que todo se leyera de manera muy natural y que no hubiera esa cosa de a veces de forzar la trama para que el detective se encuentre con la dibujante y aparezca el asesino en serie en el momento final con un cuchillo y todo, ¿no? Como en una onda muy Hollywood. Ajá. Bueno, igual al padre le gusta también la novela, ¿no? Y te hace una reseña como la que le hizo a mí. ¿Sí? A ver qué pasa. Nada más, Edmundo, gracias. No, gracias.